El tema de esta semana es el de innovación y ayuda humanitaria. Lo primero a mencionar es que hay un auge en las iniciativas de innovación. Esto comenzó con una inversión inicial del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido de 3 millones de libras esterlinas, buscando avanzar en innovación. Y después de esto ha habido otra serie de iniciativas para comenzar realmente a financiar y a contar con iniciativas innovadoras en el trabajo humanitario. ¿Cómo se podría definir innovación? Es un medio de adaptación y mejora a través de la búsqueda y el escalado de soluciones a problemas en forma de productos, procesos o modelos de negocio más amplios. Esta es una definición de lo que puede ser innovación en la ayuda humanitaria. Y está basado en la experimentación, o sea, la experimentación definida como un proceso definido y estructurado para probar y validar el efecto o la eficacia de nuevos productos o enfoques. La labor humanitaria, debido a su contexto incierto y a menudo inseguro, es por naturaleza experimental. Hay una serie de iniciativas, esta es una que les recomiendo revisar, se llama ALNAP, y hay congresos que se realizan a nivel anual. El próximo es el 18 de noviembre y por lo tanto les recomendaría que se registraran en este congreso precisamente que es el manejo, la incertidumbre en la acción humanitaria. Es el título de este congreso que ocurrirá el 18 de noviembre. ¿Por qué es necesario innovar? Por un lado, porque como se está prestando la ayuda humanitaria en este momento no es sostenible. Los costos son demasiado altos. Además, porque hay un aumento de crisis humanitarias a nivel mundial, tanto por las epidemias como por los conflictos, por todo lo que hemos hablado durante este semestre. Y por lo tanto, no hay posibilidad de duplicar el presupuesto y las personas y los recursos necesarios para seguir asistiendo como se está haciendo. Y las organizaciones humanitarias, digamos, más típicas, entre ellas organizaciones ONGs como Médicos Sin Fronteras, eh, Save the Children, etcétera, en realidad no tiene mucho futuro. O sea, hay un riesgo real de que se disminuya o desaparezcan, y ya han desaparecido muchas. Y esa tendencia se va a mantener porque dependen principalmente de una lógica de los 60 de solidaridad y de eh, apoyo que dan individuos para mantener estos proyectos o estas organizaciones. Pero mantener los millones de donantes que tiene una organización como Médicos Sin Fronteras en este momento, con la crisis financiera, por ejemplo, del COVID, va a ser muy difícil. Y por lo tanto, lo que se espera es una gran crisis financiera de estas organizaciones. Lo otro importante a tener en cuenta es que hay cada vez un mayor involucramiento y compromiso del sector privado, y el sector privado tiene otra mentalidad. O sea, el valor, por ejemplo, de el Fondo Global, el peso del Fondo Global de lucha contra malaria, tuberculosis y SIDA en el mundo de lo humanitario es muy, muy importante en este momento. Y esto es una entidad privada. Como esto, muchas iniciativas de origen privado se van imponiendo, y además, en términos de innovación, mucha de la innovación viene del sector privado también, que está más acostumbrado a asumir riesgo. El sector de las ONGs y de la ayuda al desarrollo es un sector mucho más conservador en las acciones de innovación. Hay que crear alianzas, asociaciones con varios grupos, porque definitivamente la acción humanitaria cada vez es más compleja y cada vez requiere una visión más global y además un involucramiento de muchos sectores para poderla realizar. Lo otro que es importante tener en cuenta es que hay avances tecnológicos muy importantes. Solo mencionar los teléfonos celulares, o sea,
realmente se ha venido penetrando de una manera muy importante. O sea, mientras en África subsahariana solo el 4% de los hogares tienen conexión a Internet, el 75% cuentan con algún tipo de telefonía celular, ¿sí? Y se espera que alcance casi el 100% de manera muy, muy pronta. Ahora, cada uno de estos actores humanitarios ya ha visto la necesidad de involucrarse en este mundo. Entonces, Naciones Unidas ha creado una serie de financiamientos y una serie de iniciativas de innovación, ¿sí? UNICEF ha creado un grant para innovación, el Programa Mundial de Alimentos, la Oficina de Acción Humanitaria de Naciones Unidas, todos han venido creando financiamientos eh, para todo lo que es innovación. ONGs también, Oxfam, World Vision, MSF, tienen equipos dedicados a innovación en este momento, ¿sí? Y están mostrando resultados. El sector privado, mm, Deloitte, que es una compañía de auditoría y tiene unos programas de innovación a nivel de humanitario específicamente. La Fundación IKEA también tiene unas iniciativas muy interesantes a este nivel. Ahí están las donde se puede encontrar información. Y las universidades también, Johns Hopkins, Harvard, Oxford, tienen una serie de iniciativas a nivel de innovación en la ayuda humanitaria. Ahora, realmente el mundo de lo humanitario es bastante complejo. De un lado hay una población afectada por crisis humanitarias, por epidemias, por todo lo que hemos hablado, por desastres naturales. Hay, de un lado, organizaciones no gubernamentales, también hay organizaciones internacionales, agencias internacionales de Naciones Unidas, hay organismos de ayuda al desarrollo, casi muchos países tienen sus propios entes de ayuda al desarrollo, también hay organizaciones a nivel de base comunitaria y están los ejércitos, la policía, que por ejemplo en desastres también juegan un papel muy importante. Mencionábamos el sector privado, la academia, eh, y por lo tanto es un mundo complejo de muchos actores que deben coordinarse en la búsqueda de soluciones más adecuadas, más eficaces, más eficientes. Ahora, hay unas, eh, digamos, barreras. Una de ellas son las restricciones éticas, ¿sí? En general, como decía, las organizaciones humanitarias son muy cuidadosas en parte porque hay una gran asimetría entre el poder que tiene quien presta ayuda y, digamos, la dependencia que tiene quien necesita esa ayuda. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de pares trabajando juntos, pero hay ya una asimetría de poderes muy importante y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos cuando se imponen tecnologías, por ejemplo, a la población que no tiene forma de decir no, no acepto, no estoy de acuerdo, no me gusta esta opción, ¿sí? Y hay muchos temas de locales y de sensibilidades culturales. Es complejo introducir nuevas tecnologías en las comunidades, sobre todo imponer a las comunidades nuevas tecnologías. Lo otro es que, pues, las organizaciones humanitarias tienen una obligación de ayudar y de evitar muertes, evitar discapacidad. Y esto, pues, en ese sentido son organizaciones que tienen miedo de, eh, de generar riesgos. Y por lo tanto, cualquier iniciativa de investigación y desarrollo, cualquier nuevo, pues hay una probabilidad de fracaso que a veces es muy alta. Y por lo tanto, ¿por qué no mejor quedarnos con lo que ya sabemos, lo que ya pues funciona, con dificultades, pero funciona, y atrevernos a algo que podría en algunos casos ser un fracaso y generar más muertes? Lo otro
es el que dentro de la acción comunitaria, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene un principio que es muy importante y es el principio de no hacer daño. Y esto es clave, ¿sí? Y en ese sentido, de nuevo, cuando eh, exponemos a las personas a nuevas iniciativas, pues hay un riesgo de que fracasen y por lo tanto hay un riesgo de que les hagamos daño. ¿Cómo innovar? Entonces hay un proceso de innovación, básicamente hay que definir cuál es el problema y buscar una solución, identificar cuál es la oportunidad. En ese sentido, luego de encontrar esto, eh, de buscar soluciones, ¿sí? Y esas soluciones pueden ser diferentes, probar esas diferentes soluciones y ahí es donde unas pueden fracasar, otras no, y la tendencia es a fracasos. O sea, de 10 puede que una funcione, ¿sí? Y luego el hecho de que funcione a nivel muy micro no quiere decir que se pueda plantear a nivel más, universalizar, ampliar a poblaciones mucho más amplias. Entonces hay que probarlo también y mirar cuál es el nivel, la escala en la cual es implementable. Y luego ahí surgirán otros nuevos problemas, otras nuevas necesidades de identificar soluciones. Hay muchos ejemplos de innovación, quiero mencionar uno de ellos y es el de cerámicas para filtrar el agua. Entonces, pues el problema de agua potable es muy importante, tanto a nivel de muchos países, sobre todo en zona rural, pero específicamente en momentos de desplazamiento de población, en conflicto, pues se hace más evidente este problema. Y pues se han planteado algunas soluciones, claramente el filtrar el agua, el poner el agua al sol, el contar, proteger fuentes de agua, son algunas de ellas. Y una de ellas definitivamente son los filtros cerámicos. Estos filtros cerámicos han sido probados y se han venido trabajando, diferentes organizaciones y universidades se han involucrado en la evaluación de estos filtros, del tipo de material que requieren, de la cantidad de agua que pueden filtrar, etcétera, hasta que se ha logrado pues unos modelos y una manera de producirlos relativamente baratas, que se han venido aplicando ya en muchos países. Entonces, es un proceso que hoy en día tiene, digamos, un éxito. Sin embargo, todavía hay muchos lugares donde el costo de todo el proceso es demasiado alto para las familias y requieren ser subsidiados. Pero este es solo uno de los ejemplos. Existen muchas organizaciones que vienen trabajando múltiples proyectos. Mencionar organizaciones que están en Uganda, por ejemplo, el Yarit, o en Tanzania, o en Kenia, para también pues grandes organizaciones como el Fondo para Innovación Humanitaria, el Fondo de Innovación del Alto Comisionado para Refugiados, ¿sí? Son algunos ejemplos. La Universidad de Stanford también tiene un fondo para inversión en ayuda humanitaria. Entonces, existen muchas iniciativas a ese nivel. Vamos a colocar algunos ejemplos de iniciativas que han tenido, que han sido exitosas y otras que todavía estamos viendo, ¿sí? Una de ellas es que mucha de la ayuda que se ha prestado, la Cruz Roja ha prestado, fue una ayuda en especie, ¿sí? Ante una situación de desplazamiento, una situación de terremoto, etcétera, pues no se veía viable que las personas pudieran adquirir comida y por lo tanto el traslado y la distribución de comida, la distribución de eh, mantas, la distribución de ropa, es una herramienta que se ha utilizado y todavía se utiliza hasta este momento. Sin embargo, ya desde 1871 en Texas se planteó que se le debería entregar dinero a las personas y que las personas hicieran con ese dinero lo que necesitaran hacer, que no había necesidad
de comprar por ellos y de entregárselos en la mano, ¿sí? Que la gente tenía cierta capacidad de manejar esos recursos. Esto en esa época se consideró bastante arriesgado y radical. Además rompía con esto de víctima dependiente que no puede hacer nada por sí sola y empoderaba, pero tenía un riesgo que la gente lo gastara en lo que no necesitaba o el marido se lo bebiera en alcohol y toda la familia tuviera hambre. En general, ha habido avances muy importantes y evaluaciones muy importantes y en general lo que se ha encontrado es que en muchos casos, por ejemplo, las hambrunas no se deben a que no haya alimentos, sino que el costo del medicamento es tan alto o el costo de transportarlo o de adquirirlo es tan alto que eso es lo que genera la hambruna. Por lo tanto, si se inyecta dinero y las personas pueden desplazarse a una mayor distancia, comprar el alimento, la hambruna se puede solucionar. Por lo tanto, sí ha habido ya muchos estudios que demuestran que el cash transfer, el entregarle el dinero a las personas, es una opción mucho más costo efectiva que ponerse en la tarea de comprar, transportar, distribuir, saber a quién se le distribuye, hacer las filas, etcétera, que es todo un proceso logístico muy costoso, ¿sí? Con peligro de que se compre alimentos que no son adecuados culturalmente, con el peligro de que se daña la economía local. Entonces, alguien estaba sembrando papita, pero como llegó el otro regalando maíz, pues la cosecha de papa se pierde, ¿sí? Y allá en este momento se considera que es una iniciativa, digamos, totalmente aceptada, cash transfer y cash transfer condicionado, que es también un mecanismo interesante. Entonces, para entregar ese dinero se pueden poner condiciones, por ejemplo, las condiciones de que los niños estén vacunados, la condición de que los niños estén en seguimiento del control de su peso, por ejemplo, tengan medicamentos para los parásitos como condiciones mínimas para eh, entregar ese dinero y ese es el conditional cash transfer y en general, de nuevo, ha demostrado ser muy efectivo. ¿Sí? Lo que vemos en este momento es que, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, que básicamente, digamos, históricamente tenía como obligación eh, hacer entrega de alimentos, pues ya ha cambiado y en sus últimos planes estratégicos, pues ha planteado que su objetivo es que las personas cuenten con esos medicamentos, con esos alimentos. En ese sentido, puede ser a través de entrega, pero puede ser a través de vales o puede ser a través de distribución de efectivo, ¿sí? O sea, ya han ampliado su lógica y ya esta gran logística e infraestructura a la que se dedicaba la mayoría del esfuerzo del Programa Mundial de Alimentos ha venido girando más hacia otras opciones no distribución, de que buscar la manera de que accedan comprar los alimentos localmente, por ejemplo, ¿sí? De tal manera de que se fortalezca la producción y el comercio local en vez de traer alimentos de afuera, importarlos y distribuirlos de manera gratuita, vender alimentos subsidiados, ¿sí? Son una serie de iniciativas dentro del objetivo que la gente tenga acceso, no necesariamente que se le entregue, se le regale los alimentos. Otra de los ejemplos de innovación muy interesante es el cambio en la manera en que se trataba la malnutrición. Cuando yo trabajé en Angola, por ejemplo, teníamos grandes centros nutricionales con 500, 700 niños y lo que hacíamos era alimentarlos. Para eso mezclábamos un tercio de leche, un tercio de azúcar y un tercio de agua, perdón, y un tercio de aceite más agua, y con esto los alimentábamos.
y luego preparábamos también avena o sorgo, y así con esto básicamente era la terapia. Y ellos permanecían 1 o 2 meses en estos centros y luego regresaban a casa. Con frecuencia, 2 meses después de que habían regresado a casa, regresaban al centro terapéutico de nuevo. Entonces, lo que se ha planteado es que había que cambiar esa dinámica, ¿sí? De un lado, porque los costos de tener estructuras de ese tamaño, de tener el personal para alimentar, para cocinar, de tener bueno, el médico, porque era solo uno, pero bueno, el médico para estar atendiendo a estos niños es muy costoso, ¿sí? Y el otro es que se rompe el- esa relación con la familia y por lo tanto la familia, digamos, ya no se desacostumbra a alimentar a este niño cuando él regresa, no hay casi alimento para él y pronto va a reentrar en este mismo centro y se crea una gran dependencia. Entonces se propusieron soluciones para em, esta situación, que es lo que se ha llamado los alimentos terapéuticos listos para ser usados. Y básicamente son productos que tienen soya, que tienen maní, etcétera, que tienen la ventaja de uno, de que no hay que cocinarlos. Dos, se abren y se consumen directamente, ¿sí? Y tres, no hay que sacar al niño de su familia. El niño sigue con su familia, simplemente le agregan a lo poquito que le pueda dar la familia una galletica de estas o un sobrecito de estos o unos eh, estrellitas de estas en las comidas, y esto favorece la nutrición de estos niños y por lo tanto solo se hospitaliza a un niño que tenga un problema que requiere un hospital, pero la malnutrición no requiere un hospital. La malnutrición como tal, lógicamente, pues si tiene una complicación ya severa, una neumonía, es diferente, pero la malnutrición como tal puede manejarse domiciliariamente. Esto ha implicado una revolución en el manejo de la malnutrición aguda. También tenemos todos los avances y todas las iniciativas que se han planteado para usar tecnología móvil. Una de ellas la trabajó una ONG que se llama World Vision, y World Vision básicamente lo que planteó era la posibilidad de hacer de nuevo cash transfer, distribución de dinero, y también contar con identificación para la operación de ayuda alimentaria a través de teléfonos celulares. Y rápidamente, porque en la época, volvemos a mi época en Angola, en que cada familia tenía una tarjetica, las tarjeticas se perdían, las tarjeticas las vendían, las falsificaban, ¿sí? Y por lo tanto era muy difícil saber quién había recibido, quién faltaba, ¿sí? Cuando tenías muy poco alimento para distribuir. En cambio, con los teléfonos celulares, pues hay mucho más posibilidad. El uso de código de barras facilita mucho la identificación y es mucho más difícil de ser falsificado. Igualmente en Kenia también otra iniciativa de otra organización que se llama Concern, y aquí era para dinero igualmente. Entonces, para la distribución de dinero lo que se utilizaba eran los teléfonos, y además se podía, como se tiene en Colombia, la posibilidad de pasar dinero de un teléfono a otro, inclusive la posibilidad de comprar usando el teléfono. La última iniciativa que quería comentarles es el blockchain. El blockchain es difícil de entender, pero básicamente el concepto de blockchain es que tienes una información que está encerrada, y quien tiene la llave para acceder a esa información es el dueño de esa información, ¿sí? Entonces, esa información, aunque está almacenada en algún lado, el que la almacena no la puede ver ni la puede manipular, solo la puede almacenar.
el único que la puede ver y manipular es el dueño de esa información. Pues lo que conocemos, digamos, más típico uso del blockchain es el Bitcoin. Lo, el dinero virtual se basa en esto. O sea, es una cajita donde yo pongo dinero y soy yo el que puedo entrar a mi cajita, sacar y poner más dinero. ¿Sí? Y de nuevo, hay servidores, claro, pero esos servidores no están en poder de cambiar la información que está allí. ¿Sí? Y este blockchain, hay una serie de iniciativas para su uso en ayuda humanitaria. ¿Sí? Entre ellas para juntar dinero en esas cajitas para distribución, pero también, por ejemplo, para identificación de refugiados, de migrantes que son ilegales, ¿sí? Para que solo el migrante pueda compartir esa información con el que quiera. Va a un médico y comparte la información con ese médico, pero la información le sigue siendo su propiedad y él no, nadie más la puede utilizar. Dentro de estos sistemas de uso del blockchain, también de nuevo es transferencia de dinero. En la medida en que este refugiado, por ejemplo, en Jordania, es el dueño de su cajita, él es el que puede poner el dinero en su cajita, sacar el dinero, comprar cosas, ¿sí? Y esto realmente ha funcionado bastante bien, ¿sí? Especialmente cuando esa cajita no tiene que tener un número de cédula que lo identifique. La persona tiene un código de entrada y con eso realmente puede acceder a su cajita, pero no tiene que ponerle nombre, apellido, número de cédula. Es la dificultad de utilizar huella digital, el iris, que también son opciones, ¿sí? Pero el blockchain puede manejarse de manera anónima o también se puede articular con un código de barra, con el iris. Entonces son opciones de tecnología que se van a ir imponiendo en el mundo humanitario. Vamos a hacer como tarea lo siguiente. Hay una página web de un fondo para respuesta humanitaria en Colombia y hay un manual. La idea es que ustedes miran ese manual, no tienen que leerse de la página 1 a la última, pero tengan una idea, digamos, de qué tipo de proyectos, qué tipo de información solicitan para presentarla a este fondo. Y hay convocatorias casi anuales, o sea, este puede ser un ejercicio que les sirva para presentarse a una de esas convocatorias. Van a hacer una propuesta. Sí, esto es solo una parte de todo lo que ellos piden, pero digamos, van a preparar una propuesta con 5 preguntas. Una es, identifique el problema o los problemas que ustedes quieren proponer una innovación. Describa las actividades que llevaría a cabo, cómo haría esa innovación. ¿Quién participaría? ¿Quiénes son los socios de este proyecto? ¿Qué resultados espera? ¿Y qué hace? Justifique por qué este proyecto es innovador o diferente. Estos son los 5 puntos y deben subir esta tarea para, por tardar, el próximo viernes 20 de noviembre.